Bendiciones, hermanos, bienvenidos nuevamente. Hoy día vamos a ver el tema de religiosidad y legalismo. Y si usted no ha visto uno de los estudios anteriores, una vida de honor, le recomiendo que lo vea primero ese estudio y después pueda entrar en ¿no? En una vida de honor tomamos ahí varias cosas. Una de las cosas que tomamos es de lo que se opone a que nosotros caminemos a la perfección del llamado del Señor para vivir esta vida de honor en santidad. Es la religiosidad, son cosas que se oponen. Vimos en este estudio y vimos que la religiosidad y el legalismo era una de estas cosas. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver lo concerniente a este tema, ¿no? De la religiosidad y el legalismo. Nuestro Señor Jesucristo, Él combatió mucho contra la religiosidad de ese tiempo, contra la religión y el legalismo de ese tiempo, ¿no? En el tiempo de que el Señor estuvo aquí en la tierra, los religiosos fariseos, los saduceos, ¿no? Con su legalidad exigían el cumplimiento de cosas de acuerdo a las costumbres judías, y el Señor les recriminaba su falta de misericordia y su oposición, ¿no? por las costumbres, por seguir las costumbres que impedían que las personas puedan acercarse a Dios. Nosotros en este tiempo también muchas cosas podemos caer en lo que es la religiosidad y el legalismo y estar de esa manera oponiéndonos a la voluntad de Dios para que se realice o se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que yo creo que a través de este tema vamos a poder ver algunos versículos que nos van a hacer ver cómo el Señor Jesucristo iba en contra de estas cosas. Ahora, legalismo obviamente viene lo que tiene relacionado con la ley. La religiosidad son las cosas que la religión impone, que tienen muchas veces ver con las tradiciones mezcladas con la palabra de Dios, ¿no? Así que hay un peligro latente en la iglesia del Señor en estos tiempos, en donde se puede caer en la religiosidad y el legalismo y así de esta manera cerrarle la puerta a las personas para que puedan venir a conocer realmente lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Así que es necesario saber hasta qué punto puedo caer en la religiosidad, hasta qué punto puedo caer en el legalismo y también, por otro lado, no ir al libertinaje. Entonces, yo creo que la fe es como una lina donde uno tiene que ir manteniendo el equilibrio para no caer ni en el legalismo y la religiosidad y tampoco en el libertinaje o la liberalidad para permitirse hacer lo que uno quiera y de esa manera no darle el valor a la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que el legalismo tiene que ver con la ley, ¿no? Y es la tendencia y la enseñanza que considera la aplicación de la ley al pie de la letra, ¿no? Y esto en una manera visible podemos verlo en las leyes naturales, en las leyes de los países, por ejemplo, las leyes de tránsito. Uno quebranta una ley de tránsito y inmediatamente viene una multa o un castigo de acuerdo a la gravedad, ¿no? Y que es puede ser con la pérdida de la libertad, dependiendo la gravedad del quebrantamiento de la ley de tránsito. Por ejemplo,
Esto lo podemos ver de esta manera, ¿no? Ahora, el cumplir la ley al pie de la letra en las cosas que son de Dios también puede llevarnos a un legalismo, pero en eso hay que tener mucho equilibrio y mucho cuidado, y a medida que uno va profundizando en las Escrituras, va viendo un poco más de cerca y teniendo el cuidado de no irse a ninguno de los extremos, ¿no? Como repito, el Señor Jesucristo fue muy ardiente opositor de la religión en ese tiempo, y veamos algunos pasajes que hablan sobre esto, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar en Marcos capítulo 7, verso 6. Ahí el verso 9 podemos leer. Podemos leer del verso 1 para poder entenderlo un poco mejor. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Con esto no quiere decir que no es bueno lavarse las manos. Obviamente, y más en estos tiempos donde las recomendaciones y las restricciones son el poder lavarse las manos constantemente. El Señor no iba en contra de esto específicamente, como estamos explicando, sino que Él iba en contra de las exigencias y de las costumbres que estaban por encima de lo que Dios realmente estaba diciendo. Continuamos leyendo ahí en el verso 5. Le preguntaban pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces vemos que el Señor se iba en contra de estas cosas, ¿no? Porque en ese tiempo lo que tiene que ver con la ley, dice que la ley era una sombra de lo verdadero. La ley era una sombra de lo que era real. Entonces, la ley eran rituales externos. La ley tenía que ver con lavamientos que eran cosas externas, ¿no? Eran cosas que se hacían, rituales que se hacían, y aquí además de esto, habían cosas que tenían que ver con las tradiciones y las costumbres de los ancianos. O sea, porque el lavamiento era el sacerdote el que venía al templo, y antes de ofrecer el sacrificio de un animal por su pecado, él tenía que hacer una serie de lavamientos y después entrar al lugar santísimo y ahí ofrecer la sangre, derramar la sangre, y después salir nuevamente, hacer otros rituales de lavamientos, que eso estaba en la ley, y luego entrar nuevamente con la sangre por los pecados del pueblo. Entonces, habían ciertos rituales de la ley, ¿no? Y aquí vemos de que también habían cosas que tenían que ver con las tradiciones
con la tradición de los ancianos, dice, ¿no? Que era también el estarse lavando las manos, ¿no? Y esto era, para ellos era algo muy rígido, el que se cumplan las cosas. Por eso le decían al Señor: ¿por qué tus discípulos no hacen estas cosas? ¿Por qué tus discípulos no se lavan? Inclusive, otra de las cosas de la ley, por ejemplo, eran lo del día sábado. El día sábado no tenían que hacer nada. El día sábado era, inclusive tenían unos cuantos pasos que dar, tenían sus rituales a cumplir. Y el Señor estuvo sanando en ese día, el día sábado. Entonces, hay cosas que con la ley, que eran cosas externas, pero al venir Cristo, Él viene a darnos una salida, una limpieza de lo que es interno, de lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso es que Él iba en contra de estas cosas y les decía que ellos se oponían con sus costumbres, con sus tradiciones, mezcladas con cosas de la ley, ¿no? Que las personas puedan acercarse a Dios, porque eran muchas de estas cosas, ellos, los fariseos y los religiosos de ese tiempo eran muy estrictos con estas cosas contra las personas, ¿no? Podemos leer en Mateo también, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Dice, verso 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Aquí el Señor también iba en contra de ellos, justamente por esto, porque dice que ellos cerraban la puerta al reino de los cielos con todas sus tradiciones y costumbres, ¿no? Así que vamos nuevamente a Marcos, capítulo 2, también. Vamos a ver otro ejemplo ahí, Marcos capítulo 2. Vamos a leer del verso 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Aquí también el verso 21 nos dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Como vemos aquí, el Señor iba en contra de estas costumbres que tenían que ver con la ley. Vuelvo a repetir, la ley era una sombra de lo verdadero. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Él comienza a entregar lo verdadero. Ahí Jesucristo lo que nos quiere decir es que la limpieza y todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios, el Antiguo Testamento mostraba, ¿no? La ley mostraba de rituales y cosas que se hacían en forma externa.
Pero todas esas cosas externas no podían limpiar lo que hay dentro del corazón. No podían limpiar las intenciones del corazón. No podían limpiar a la persona. Pero cuando Cristo viene, entonces Él hace ver que estas cosas son cosas externas, que en realidad Él, dando este ejemplo de los odres nuevos y del remiendo nuevo, ¿no? Él habla de que hay algo nuevo que viene. Y esto nuevo que viene no puede mezclarse con lo antiguo, no puede mezclarse con lo viejo. Entonces, si ven lo que tiene que ver con los pactos, también el antiguo pacto y el nuevo pacto, ahí podemos entender un poco mejor. El Señor vino a dar una limpieza de lo que tiene que ver en el interior. Él vino a hacer un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de ver la relación que tenemos con Dios, que no son cosas externas, no son cosas que tenemos que ir pegados a la ley, sino que hay que poder ver de acuerdo a lo que el Señor fue mostrando, las cosas que tenían que ser espirituales, que tenían que ver con el interior de la persona. El problema en la persona está en el interior, no está en lo exterior. Si, por ejemplo, ellos podrían lavarse las manos muchas veces, pero la intención del corazón era lo que estaba mal. Era pensar que podían, a través de lavarse las manos, poder estar en una buena relación con Dios. Era algo externo, ¿no? Y por eso era que se hacían el sacrificio de animales y todas las cosas que la ley decía como una sombra de lo que había de venir. Ahora, tenemos que entender también que la ley es buena. La ley dice la palabra que es buena, es perfecta, agradable. Pero el problema no estaba en la ley. El problema estaba en el ser humano. No, porque vuelvo a repetir, el problema era el interior del ser humano, el corazón del ser humano, que había perversidad, había oscuridad por la naturaleza caída. Si nosotros podemos ver en Romanos capítulo 7, ¿no? Romanos capítulo 7, podemos ver ahí. El verso 12 dice, desde el 11 podemos leer, dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Así que dice, el pecado, ¿no? La ley es buena y a la verdad santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que el ser humano no podía cumplir con las exigencias y los requisitos de la ley. La ley vino a ser como una carga para las personas. Vino a ser como un peso, porque constantemente el hombre, por su naturaleza caída, pecaba y no podía cumplir con la exigencia de lo que era la ley. Y ahí la palabra está siendo clara y dice de que la ley es santa, es buena, pero que al venir la ley, dice que vino a darnos muerte, porque el pecado, dice ahí, el pecado, dice, lo que es bueno para mí vino a ser muerte. Dice, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo la muerte por medio de lo que es bueno. Así que el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, es donde
comienza a tomar fuerza por el mandamiento. Esto quiere decir cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, que podemos tomar, por ejemplo, la mentira, ¿no? Si uno dice, bueno, la mentira es pecado, estaba en contra de la ley de Dios, pero ese mandamiento de no levantarás falso testimonio, no engañarás y no mentirás, esa ley que está sobre eso hace que se produzca en la naturaleza caída un poder para hacer lo contrario, porque la naturaleza caída está en contra de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, el hombre jamás podía, por eso es que tendrían que hacerse esos rituales de la ley. Ahora, cuando vemos que la ley es buena, ¿cierto? La palabra dice que la ley es santa, es buena, pero el problema estaba en el hombre. Ahora, hay algo con la ley, que la ley es la que le da fuerza al pecado. Es la ley, el mandamiento, lo que le da fuerza al pecado. O sea, la ley es santa, pero al ser santa y justa, le da fuerza al pecado para hacer lo contrario. Porque el pecado, decía ahí, para mostrarse mucho más pecaminoso, hace y arrastra a la persona a hacer las cosas que están en contra de la ley de Dios. Primera de Corintios podemos leer también ahí. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 56 y 57, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver de que dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Si nos podemos a imaginar una cosa o una aguja o algo punzante, ¿no? Que tiene un veneno ahí, ¿no? Que produce la muerte. Dice ahí la palabra, el aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte, dice, es el pecado. Entonces, es como que el pecado tiene el aguijón en su mano. Pero vamos a explicar esto más en el siguiente bloque.